Bueno, entonces, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo habló mucho sobre el Espíritu Santo. De hecho, una de las personalidades más difíciles de definir es el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y podemos ver al Espíritu Santo revelado desde el Génesis en todo el Antiguo Testamento, y vamos a reafirmar lo que muchos ya saben. Pero es importante, si queremos saber lo que el bautismo en el Espíritu Santo es, que es uno de los temas más mal entendidos y más mal aplicados en el cristianismo, y yo creo particularmente es uno de los temas más importantes, porque Jesucristo lo enfatizó mucho. De hecho, cuando Juan el Bautista anunció a Jesús 4 veces, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, dijo esto: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene después de mí uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Cuando Jesús muere, resucita al tercer día, se les aparece y les habla sobre el Espíritu Santo y les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo, esperen la promesa de mi Padre, la cual oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. De hecho, a nosotros nos inquieta y nos da mucha curiosidad las cosas del fin, ¿no? Las señales del fin y todo lo que tiene que ver con el anticristo y el fin del mundo y todo lo que tiene que ver con la escatología y con el apocalipsis nos atrae mucho. A los apóstoles también. Y le hicieron una pregunta antes de que Jesús ascendiera a los cielos: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿vas a poner orden mundial? ¿Vas a venir a la tierra y a establecer orden en el caos que hay? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ¿sabes qué? Esos asuntos son del Padre. Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Lo que a nosotros nos toca, y entonces dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hay un hombre que es el fundador de Campus Crusade for Christ, o Movimiento Alfa y Omega, Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo, Bill Bright. Se le considera uno de los más grandes evangelistas que ha existido. Es un hombre que ha sido grandemente usado por Dios para alcanzar a multitudes en todo el mundo. Y él dice: si yo nada más tuviera un mensaje para compartir, ¿qué sería lo más importante que yo le compartiría después de la salvación? Obvio, ¿no? La salvación es lo más importante que le puedes compartir a nadie. Pero una vez que ya es salvo, ¿qué es lo más importante? ¿O qué es en lo que debes tú reafirmar o enfatizar o establecer a alguien? Y decía él: el bautismo en el Espíritu Santo. Desafortunadamente se ha confundido mucho, y por eso es que es importante saber, y una vez que uno sabe, aplicar. Yo sé que la mayoría ya estamos bautizados con el Espíritu Santo. Si alguno no, pues el plan es que sea bautizado con el Espíritu Santo, y saber la evidencia, saber cómo yo sé si alguien ya fue bautizado con el Espíritu Santo, y que nosotros podamos a aquellos a quienes enseñamos también transmitirles esto a su tiempo, ¿no? Dios es el que va poniendo los tiempos. Nosotros pues damos el módulo 1 en enero, el módulo 2 en febrero, el módulo 3 en marzo, y
siempre que damos el módulo 3 se habla sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ampliar aquí un poquito acerca de ese tema que ya hemos visto y a hablar sobre los dones, porque también cada uno tenemos por lo menos un don y necesitamos ejercitarlo. Y qué mejor ejercitarlo entre nosotros, aquí en un ambiente en donde estamos aprendiendo y luego poder llevarlo allá. Entonces, primero que nada, el Espíritu Santo es Dios. Dios se ha revelado como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un misterio grande. Pablo le dijo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, o sea, es algo que por más que queramos descifrar intelectualmente, no vamos a poder. Por más que queramos entenderlo, va a ser difícil. Agustín de Hipona, mal llamado San Agustín, pero nunca le llamaron San Agustín en su tiempo, él fue un hombre que era un político, un orador muy hábil, era una persona muy sagaz, vivió una vida desordenada, su madre cristiana oraba mucho por él. Este hombre se convirtió a Cristo en su época y en su época era difícil, como hasta el día de hoy, entender la Biblia. Entonces fue el primero a quien se le ocurrió escribir una explicación de los temas de la Biblia, la justificación, la salvación, la redención, la expiación, etcétera, ¿no? La segunda venida de Cristo. Él es el padre de la teología sistemática, o sea, lo que hoy entendemos como un estudio bíblico, como algo para entender la palabra de Dios, nació gracias a este hombre Agustín. Y cuando llegó al punto de la divinidad, de la Trinidad, se atoró, ¿no? Se atoró. Entonces, él cuenta en un libro que él escribe acerca de su experiencia, que casi todos los temas, pues era pues cuestión de una semana o dos poder estructurarlos, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que habla sobre la salvación, sobre la redención, sobre la justificación, la expiación, etcétera, ¿no? Pero cuando llegó al tema de la divinidad y del Espíritu Santo, le tomó meses y no lo podía descifrar. Entonces él cuenta la experiencia que estando en la playa, él se iba a caminar en la playa, oraba desde la madrugada hasta que el sol salía, y él cuenta que a lo lejos vio a un niño que corría de la playa hacia el rompimiento de las olas, y con una cubeta corría y tiraba el agua en una parte de aquí, y así estaba yendo, pero así con un afán terrible. Él dijo, ese niño que hace a esta hora, ¿no? Apenas son las 6 de la mañana. Se acercó a él y el niño ni le hizo caso, iba corriendo y agarraba el agua y se cabezaba y le echaba allí en una parte, y le dijo, ¿qué haces, hijo? Y el niño, pues, volteó y lo vio y le dijo, voy a meter toda esa gota que está ahí, la voy a meter en un hoyito que hice allá. Y le dijo, Agustín, hijo, eso es imposible. Y el niño se transfiguró, brilló, lo vio a los ojos y le dijo, así de imposible es que tú, con tu mente finita, me quieras entender a mí, que soy infinito, y se le desaparece el niño. O sea, no te compliques la vida, no te compliques, ¿no entiendes esto? Yo tampoco. Pero no necesitamos entender para disfrutar. Los que estamos casados, ¿verdad que no entendemos a nuestras esposas? Pero cómo las disfrutamos, ¿verdad? A veces decimos, ya no quiero estar con ella, pero luego dicen, no, sí quiero estar con ella, no puedo vivir sin ella.
Es una mezcla ahí de sí, de no, y no las vamos a entender nunca. Pero no quiere decir que tenemos que entenderlas para disfrutarlas, ¿no? Lo mismo sucede con la energía eléctrica. Yo no la entiendo. Yo entiendo de computadoras. De electricidad no entiendo nada. Una vez quise arreglar un foco, hice un corte y quemé la instalación. Entonces, cuando necesito algo, le pido a Olalde que me ayude hasta para cambiar un foco, porque no lo entiendo. Él lo agarra hasta con los ojos cerrados, y que no, ay, así, porque él entiende eso. Yo no lo entiendo ahora. Porque no entiendo la energía eléctrica, no la voy a usar. ¿No? Yo le apachurro y prende. ¿No? De autos tampoco sé nada. De computadoras te las armo con los ojos cerrados. Yo estudié eso, mi profesión es esa. Pero de carros no sé nada. No sé nada. Mucho tiempo Dios me ha dado carros que han probado mi paciencia y de pronto el carro se para y ya no quiere andar y tiene gasolina, porque eso aprendí que cuando el carro no tiene gasolina no camina, ¿no? Entonces una vez le hacía, y ya viste, sí es cierto, no tiene gasolina, bueno. Pero otro día tenía gasolina, tenía todo y de pronto, ¡pum!, se apagó. Y lo que generalmente hago es que abro el cofre, la primera vez lo hice, no lo volví a hacer, pero impuse manos sobre el motor y empecé a dar en lenguas, ¿no? Y ¡ay, me quemé! Ya no lo hago, ya nada más por encima así me pongo a orar en lenguas, porque no entiendo cómo funciona un carro. A veces, fíjate, a veces, contadísimas así, muy contadas, Dios hace el milagro y el carro prende. La mayoría de las veces le tengo que hablar a alguien para que me ayude y a veces por teléfono me dicen, a ver, checa esto. Le digo, no sé qué es eso. No, que el borne de no sé qué borne, qué es borne. Y acá, y bueno, y ya me guían y son cosas muy sencillas, pero no las entiendo. Ahora, porque no las entiendo, ¿no voy a usar un auto? Claro que lo uso. Y cuando se descompone, ¿a quién le pido que me ayude? A alguien que sabe. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. No vamos a entender a plenitud nunca cómo es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo y cómo el Espíritu Santo es Dios. No lo vemos, no lo olemos, no lo sentimos, no lo escuchamos, porque algunos confunden el mover del Espíritu Santo con cosas terrenales, ¿no? Una vez estaban unos en una carpa y dijeron que la carpa se movió y que era el Espíritu Santo. Y yo digo, ay, Dios mío, esto no ha leído la Biblia. O sea, eso fue un aire que llegó y que movió eso. O sea, es que en el libro de los Hechos ahí dice que vino un viento recio que soplaba. Y llenó la casa donde estaban todos, y hubo un gran estruendo que se escuchó alrededor por muchos kilómetros. O sea, hubo como una explosión. Un aire. O sea, tantitito ya cualquier cosa ya es el Espíritu Santo. Porque se ha malentendido el Espíritu Santo. No es una cosa sensorial. Muchos quieren sentir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se puede sentir porque es Espíritu. Sentimos a veces bonito, sentimos como que nos corre una electricidad y las experiencias pueden ser muchas, pero no necesariamente es el Espíritu Santo. Durante mucho tiempo se ha creído que si tiemblas, si sientes calor, si sientes algo, el Espíritu Santo te está tocando. Y ese es un error muy grave. Ahora, ¿el Espíritu Santo puede hacer eso? Claro que sí. Pero el hecho de que tú sientas o no sientas no invalida la realidad de que el Espíritu Santo es quien es y hace lo que hace. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Punto número 2, el Espíritu Santo es una persona. Es alguien con quien yo puedo hablar, con quien yo puedo tener comunicación, con quien yo puedo tener compañerismo, con quien yo puedo crecer en una amistad. Yo necesito
hacerme amigo del Espíritu Santo. Porque si bien Jesús está en medio nuestro, Él está en medio nuestro en el Espíritu Santo. Si Jesús está dentro de mí, Él está dentro de mí por el Espíritu Santo. Tener a Cristo significa tener el Espíritu Santo. No los puedes separar. Decir que el Espíritu Santo es Cristo es equivocado. Decir que Cristo es el Espíritu Santo es equivocado. Porque son dos personas diferentes, pero son la misma persona. O sea, Cristo y el Espíritu Santo son uno, pero no son el mismo. ¿Quién entiende eso? Nadie. Son personalidades diferentes, separadas, pero son el mismo Dios, porque hay un solo Dios, no hay tres dioses. Es un solo Dios manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene todas las cualidades de una persona. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene sensibilidad, tiene voluntad. Es una persona. Y así como nosotros nos relacionamos con otras personas, de la misma manera tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo piensa, habla, ora, enseña, expresa su voluntad, prohíbe, obra milagros. Una de las pruebas de si un movimiento o una doctrina es bíblica o es verdadera, tiene que ver con el Espíritu Santo. La mayoría de las sectas falsas niegan la personalidad personal, válgase la redundancia, del Espíritu Santo. No reconocen al Espíritu Santo como una persona, como alguien real con quien yo puedo tener comunión y compañerismo, como alguien con quien yo puedo tener comunicación. Y ahí es donde tú puedes detectar fácilmente si una doctrina es de Dios o no es de Dios. Y ya que los testigos de Jehová y los mormones y un montón de otros ya dejaron de ser un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que son falsos, porque niegan al Espíritu Santo. Es interesante que los mesiánicos también lo niegan, como Dios. No es Adonai. O sea, ellos dicen que el único Dios es Adonai. Es su espíritu, pero no es Adonai. No, la Biblia dice que Jehová, el yo soy, es Jesús, es el Espíritu, es el Padre. Son uno mismo, un misterio grandísimo, sí. Sí. Es la energía de Dios, es la vibra de Dios. Pero una energía, como la luz, pues no habla, no siente. Tú puedes insultar al foco y el foco no se va a apagar porque le estoy insultando. ¿Sí? Totalmente. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, estamos en la época del Espíritu Santo y por eso Satanás quiere apagar, negar, encubrir, distraer, confundir acerca del Espíritu Santo. Hasta el último, anótalo y hasta el último, ya ahorita acá.